Este panel se denomina Pasado, experiencias comparadas, el rol de la sociedad civil ante el posible acuerdo, las particularidades del conflicto colombiano y sus costos. Tenemos la participación de los siguientes panelistas: Germán Bula, abogado de la Universidad del Rosario y magíster en Economía, Universidad Nacional. Fue Contralor General de la República, Viceministro de Trabajo, Ministro de Educación y Embajador de Colombia en Venezuela. Además, director del Centro Mundial de Resolución de Conflictos, adscrito a Naciones Unidas. Actualmente es magistrado del Consejo de Estado. Juan Carlos Sánchez, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, PhD en Pensamiento Político y Social, Virginia Tech, máster en Historia Latinoamericana de la Universidad de Virginia Tech, máster en Historia Africana del Instituto de Altos Estudios Sociales de París. Completó estudios postdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en estudios de política e historia comparada. En la actualidad es docente e investigador de la Universidad de La Salle. Hugo Fernando Guerrero, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, doctor cum laude en Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización, y máster en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Cooperación Internacional de la misma universidad. Máster en Gobernabilidad y Gestión Pública del Instituto Ortega y Gasset. Investigador en varios centros académicos de España, Estados Unidos y Colombia. Director del Grupo de Investigación en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle. César Niño, asesor e investigador del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Es profesor de pregrado y posgrado de Relaciones Internacionales, Geopolítica y Política Exterior en distintas universidades del país. Escribe para El Espectador, Revista Semana y USA Hispanic de los Estados Unidos. Asimismo, es doctorando en Derecho Internacional de la Universidad Alfonso X el Sabio. Es magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Politólogo e internacionalista de la Universidad Sergio Arboleda. Lilia Beatriz Sánchez Salamanca, economista con especializaciones en alta gerencia, tanto en la Universidad de La Sabana como en la Universidad de los Andes. Es profesora de Fundamentos de Economía en la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales, además de ser la presidenta de la Sociedad Nacional de Economistas de Colombia. La Universidad Santo Tomás les da una cordial bienvenida a nuestros ilustres panelistas. Quedan ustedes con Ángela Pergé. Muchas gracias, Pedro. Pues muchas gracias, muchísimas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos esta tarde en un tema creo que a nadie se le escapa y en el que todos estamos, a todos nos concierne, en mayor o menor grado, pero a todos nos concierne. Les quería contar un poco la dinámica que queremos llevar en este panel. Nos gustaría que fuese un conversatorio como tal, que conversáramos, que habláramos. Como ven, el nivel de nuestros panelistas es altísimo, tienen muchísimas cosas interesantes que contarnos. Entonces, tengan en cuenta que siempre cuando se hace un conversatorio de este estilo en una universidad, los conversatorios son para ustedes, son para los alumnos, para los que los alumnos reflexionen, piensen, creen nuevas preguntas. Si se puede responder alguna, genial. Y si no, sobre todo, que se creen nuevas preguntas. Eso es fundamental para ustedes. Entonces, evidentemente en este panel en el que vamos a hablar de pasado, sobre todo porque creo que los colombianos achacan mucho eso de que el colombiano no tiene memoria, entonces creo que también podríamos hablar de eso. La actualidad manda. Y creo que deberíamos arrancar con una pregunta que es obligatoria y es, evidentemente, a su juicio, los resultados de las elecciones de ayer, ¿cómo pueden
moldear, cambiar, continuar el proceso de paz. Me gustaría que sí nos centrásemos en el proceso de paz porque en el fondo es el alma mater, ¿no?, de esta conferencia. Sé que es muy complicado, sé que hay una segunda vuelta, pero es la actualidad, es lo que es ahora, es la noticia, como diríamos los periodistas. Yo paso de esta pregunta. ¿Sí? No hablo de política coyuntural. Yo solo diré que me alegro mucho de que mañana soy panelista, entonces mañana me haces esa pregunta, hoy no respondo. Sí, pregunta, yo voy a tratar, dijéramos, de contribuir más al debate que a una afirmación, ¿no? Realmente estamos ante un escenario complejo político y realmente hacer predicciones en este momento es bastante alevoso. Lo que sí creo es que los colombianos debemos mantener, porque no hay una predestinación tampoco, no creo en las predestinaciones. También creo en que cuando los pueblos adquieren conciencia pueden realmente avanzar en unos temas que uno pudiera decir que pueden estar perdidos. De alguna manera, también en el pasado los colombianos hemos sufrido un poco de decepciones y de fracasos en las negociaciones anteriores, pero en la práctica también tenemos que aprender que estos son procesos largos y que en cada momento, cada fase de los procesos de paz son aprendizajes fundamentales. Yo creo que las lecciones que se sacaron del Caguán hoy en día se están de alguna manera también aprovechando, de alguna manera quedan moralejas de repetir y de no repetir. Y creo que el proceso aquí tampoco termina, creo que el mismo proceso, si se llegara a dar, el proceso del posconflicto puede durar entre 5 y 10 años para ajustarse un poco a esa realidad. Pero no me atrevo a decir que esto puede ser definido ni hoy, ni aquí, ni mañana. Pienso que es un proceso complejo en el cual vamos a estar todos aprendiendo. Vale, primero que todo agradecer a los organizadores por invitarme, agradecer a mis compañeros de mesa por venir a escucharnos mutuamente y hablar a este público que seguro que está ávido de más preguntas, yo creo que de respuestas. Por eso mi mayor agradecimiento a ustedes por estar aquí escuchando esto, que no son más que ideas y opiniones tan valiosas como las que tienen cada uno de ustedes allí sentados, que están en sus asientos. Yo quisiera empezar esa respuesta con algo que no estoy de acuerdo, que se dijo aquí por los documentalistas, y es que los colombianos no conocemos nuestro conflicto. Yo no puedo estar de acuerdo con eso, creo que lo conocemos y lo conocemos también, que hemos sabido hasta cómo somatizarlo. Hemos sabido decidir entre escoger la indolencia, entre escoger la amnesia, entre hallar una cantidad de respuestas que pueden ser quizás bastante reprochables vistas desde afuera, pero que son válidas para seguir adelante. Es más, dudo mucho que el conflicto se vea o se entienda mucho más desde afuera. La verdad tengo bastante reticencia y empiezo a mirar en perspectiva histórica cuando la comunidad internacional se ha acercado a nosotros y realmente no nos ha ido bastante bien. Yo tengo una teoría y no creo que sea la única hipótesis al respecto, pero sí una, y es que realmente cuando la comunidad internacional quiso cambiar la agenda de la política exterior durante el gobierno de Pastrana fue cuando se jodió el conflicto, se jodió la negociación de todo. Realmente cuando se decidió que se iba a decidir, se decidió que la negociación iba a ser dada por lo que pensaba Estados Unidos, incluso lo que pensaba Europa, con su plan Colombia a la europea, creo que en ese momento las cosas cambiaron mucho y sin querer colocar a los guerrilleros en una posición de bondad, creo que ellos vieron que hubo mala fe de parte del gobierno. Recordemos que el plan Colombia fue creado a puerta cerrada en el Congreso de los Estados Unidos. Como consecuencia de esto y de creer yo que los colombianos sí creemos y sabemos cómo es nuestro conflicto, creo que vemos los resultados de las elecciones de ayer. Mucho hablamos y hemos creado un cliché de que los colombianos buscan la paz.
buscan la paz, pero yo creo que cierta parte de la población lo hace, otra no, y no porque no conozca, sino al contrario, muchas veces porque están más imbuidos en el conflicto. Si vemos las zonas que más apoyaron a la respuesta negativa al proceso de paz, que es la opción del candidato Zuluaga, son las zonas que realmente también históricamente han estado incluidas en la situación de conflicto. No hablemos de que solamente ganó Zuluaga en Bogotá, no, o que ganó en Medellín. Toda la zona del centro, veía por ahí unas cifras, creo que en Marquetalia, Juan Carlos me estaba mostrando que es donde surge todo este conflicto de Zuluaga, gana con el 73% de los votos. Entonces, yo creo que más que paz, la gente busca, dentro de esa cultura que ha generado el conflicto, es bienestar, y ese bienestar es oportunidades que no da la vía tradicional que se nos ha ofrecido como forma de ascender en la escala social. Colombia está traquetizada, pero eso es una forma legítima, más o menos, de subsistir a la exclusión. Entonces, como consecuencia de eso, yo veo dos situaciones de cara al debate electoral y a lo que va a pasar ayer. Creo que los colombianos hemos estado sometidos a dos grandes mentiras, a dos tipos de mentiras. Una desde el candidato Zuluaga y el uribismo, y otra desde el santismo. Una, desde el uribismo, que si sigue adelante con las conversaciones, pues va a llegar aquí el castrochavismo. Dos, que si no se ataca a las FARC por la vía de las armas, las FARC van a tomar el poder. Creo que esas son mentiras que no realmente de una manera consciente se cree, pero sí son grandes mentiras que han calado en la población. Y desde el santismo creo que la gran mentira es que hay que llevarse la negociación a otro lado y blindarla por miedo a que se llegue a dañar la negociación. Yo creo que el Caguán, y se nos ha querido decir eso, no se dañó por exceso de participación. Creo que estamos frente a y eso se lo han cobrado en las urnas al señor Santos, estamos frente a un proceso que es raya de la reserva al oscurantismo, y eso se lo han cobrado en las urnas. Creo que frente al debate, frente a dilucidar esas mentiras y que todos empecemos a hacer el ejercicio de pensar, es donde se va a transcurrir el debate electoral en estos 20 días. Si no lo hacemos, creo que las consecuencias pueden ser nefastas, sea que gane uno o sea que gane el otro. Bueno, muchas gracias por la invitación a la universidad, a la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales. Y yo creo que, sin dudar alguna, no me logré escapar de la pregunta que esta mañana logré capotear a algunos periodistas en la Escuela de Guerra, precisamente sobre las elecciones en el país. Y no pudo haber sido tan precisa el nombre de este conversatorio entre la incertidumbre y la esperanza. Creo que ha sido muy bien escogido el título frente a esa condición. Y quiero comenzar con una frase que la dijo Borges en algún momento, y es que ser colombiano es un acto de fe. Y lo que esta mañana sucedió, no sé si algunos están al tanto, ya el candidato Zuluaga dijo que efectivamente si se posicionaba como presidente de la República el 7 de agosto iba a suspender las negociaciones en La Habana. Y efectivamente, vuelvo y reitero, cala muy bien el nombre del conversatorio. Hay una incertidumbre que puede ser una condición en la cual estamos inmersos ahorita, y una esperanza, ¿por qué no?, de seguir y adelantar las conversaciones de paz. Yo soy, digamos que un poco pragmático y realista frente a esta situación. Sin embargo, sí quiero aclarar, y es que, pues sin duda, como todos los colombianos, tenemos una leve pincelada de esperanza frente a esta condición. Lo otro que quiero advertir es que, bueno, y no me quiero adelantar a las preguntas, pero efectivamente me gustaría saber en algún momento qué tipo de posconflicto estamos pensando, en qué nos estamos moviendo, cuál es la arena del posconflicto que nos estamos dimensionando. Porque creo que muchos analistas han caído en el error, como muchos otros periodistas, y aluden a que posconflicto es simplemente el escenario de no confrontación con las FARC. Entonces podríamos decirle no posconflicto, sino un escenario sin FARC. Eso es otra dimensión de la arista del conflicto, y bueno, dejo abierta la condición más adelante. Muy buenas tardes a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Y frente a la pregunta que hacen, yo la voy a tomar de una forma un poco más abierta. Yo también, retomando algunos de los elementos que escuchamos durante el documental, creo que, si no estoy mal, no recuerdo el nombre, pero ella es ecuatoriana, la rubia. Ana María Serrano. Exacto. Entonces ella dice una cosa, y es que es maravilloso que este país tenga tanta riqueza, tantas maravillas, tantas beldades, pero
que en el fondo está putrefacto en sus propias contradicciones internas. Yo creo que el problema que ella señala allí, ella lo señala muy bien desde una perspectiva y una lógica que no responde necesariamente a la lógica que más deberíamos esmerarnos en atender, y es la perspectiva de un extranjero en Colombia en general responde a nuestro ámbito, a nuestra forma cultural de aceptar a los extranjeros. Colombia tiene esa particularidad. No estoy diciendo que hay que estimular el odio al extranjero, sino simplemente en este país el extranjero que dice algo se le escucha, se le atiende y de allí salen maravillas o salen cualquier cantidad de críticas. Como historiador se los puedo decir porque, por ejemplo, las definiciones en torno al conflicto colombiano, el primer escritor no fue necesariamente un colombiano realmente. El primer trabajo sistemático, un buen análisis que hubo sobre la guerra en Colombia, además del trabajo que hicieron los profesores de la sociología de la Universidad Nacional, Umaña, entre otros, se trata de un trabajo de Paul Ockhuyst, y ese trabajo desencadenó todo lo que hoy en día llamamos la violentología, ¿sí? El trabajo de Paul Ockhuyst dice que el Estado aquí de alguna forma colapsó, y ese colapso, que es parcial del Estado, es en buena medida responsable de un factor, y es que el conflicto cíclicamente produce tantas ganancias para cada uno de los actores que están involucrados en él, que el último incentivo que realmente impulsaría un cambio sería acabar con el conflicto, pero eso sería como matar la gallina de los huevos de oro. Entonces, la academia debe responder a esa realidad que fue dicha. No estoy hablando de algo que se haya escrito hace 6 semanas, es una cosa que se escribió en 1970, más o menos, 74 tal vez, si no me falla la memoria. Y esto que lo dijo un sociólogo, un politólogo norteamericano, desencadenó toda la respuesta de estudios sobre qué es el conflicto en Colombia. Y creo que entre todos ellos lo último que se dice es que no conozcamos nuestro conflicto. Yo creo que nuestros problemas tampoco, no estoy estimulando la idea de que somos solamente nosotros lo podemos entender o padecer. Yo creo que como sociedad colombiana los más involucrados en torno a la solución de nuestros problemas somos nosotros mismos, de una parte. Y yo creo que hay que reconocer hasta qué punto mantener el conflicto se constituye en la mejor estrategia, no solamente para uno de los actores armados, sino yo diría que para cada uno de ellos. Eso también lo dijo otro politólogo, comenzando la década del 2000. Es decir, no es que no conozcamos nuestro conflicto. Yo creería, siguiendo un poco la respuesta del profesor Guerrero y un poco en torno a la inquietud que propone la moderadora y documentalista, yo creería que hay que ser un poco más responsables en torno a esa aseveración y que el padecimiento del conflicto probablemente desde donde menos se va a escuchar cómodo es desde el confort que se pueden dar en este país las personas extranjeras, porque en general los extranjeros viven bastante bien en Colombia, ¿sí? Es un buen lugar a donde llegar. Hemos tenido tradicionalmente problemas para recibir extranjeros desde el siglo XIX. Este es un lugar al que nadie quiere voltear a mirar. Hoy en día lo es. Claro que sí, le voy a decir una de las razones por qué voy a tratar de hacerlo en un minuto, y es, como mencionaron, yo estudié los conflictos en África, ¿sí? Y una de las cosas que más vergüenza nos da a los colombianos es que nos comparemos sea con un país tan miserable como África o Haití, o siquiera que se nos pase la cabeza contrastarnos con los negros, que no los reconocemos como parte de este país. Allí el problema que hay es que no hemos entendido que nuestra guerra, como dicen que sin nombre, atemporal, porque siempre ha estado allí, es perpetua, esa guerra responde a la maldición propia de los recursos económicos que tenemos. En buena medida, los actores del conflicto en este país se dinamizan en torno a cuánto les reproduce, a cuánto les genera como dividendos mantener el sistema. Yo sé que una de las banderas de este proceso de negociación es reinvolucrar al campo dentro del factor de dinámicas productivas, pero detrás de eso hay un sector de la población amplio, poderoso, al que no le conviene realmente ni que los recursos fluyan, ni que como dinámica económica
cambie digamos, el destino de sus beneficios. Entonces, ese sería el punto por el cual yo trataría de proponer como de pronto una discusión, y es: veamos nuestro conflicto como también parte de la dinámica que se conoce como la maldición de los recursos. Lo acaba de decir una de las invitadas de las entrevistadas en el documental. Este país es riquísimo, yo nunca había visto tanto dinero como en este país. Y efectivamente este país es una danza de los millones en este momento. Esa danza de los millones le explica a uno los precios de la vivienda, los excesivos costos, esa inflación galopante que no nos la registran las cifras, y la riqueza que realmente está fluyendo en el país es en parte porque el conflicto conviene para muchos actores, y creo que ellos son los últimos en interesarse en renunciar a las armas. Si me permites, además, se puede aprovechar, ya que nos hemos ido hacia atrás con los violentólogos, que no son ayer, para lanzarte una al pie, Germán, para que nos cuentes en esa mirada hacia atrás, no tan lejos, y ver cómo el Caguán, esa experiencia que tú conoces directamente del Caguán, pesa sobre el actual proceso de negociación y sobre la sociedad civil colombiana a la hora de percibir el acercamiento hacia la negociación y hacia la paz. Sí, gracias. Como las respuestas trascendieron a la pregunta, que fue como de análisis de elecciones en la que no puedo participar, entonces me siento como más autorizado, y sobre todo porque quisiera disentir con mucho cariño, mucho respeto de mis colegas. En primer lugar, porque me parece que el caso colombiano es un típico caso que no se puede analizar sino desde el paradigma de la complejidad. Es demasiado complejo, ¿sí?, para hacer afirmaciones como las que he escuchado hoy. Por ejemplo, profesor, nuestro país es muy rico, más rico que Venezuela. Yo lo invito a que vaya usted a Venezuela y conozca a los ricos de Venezuela, los ricos de México, los ricos de Chile, los ricos de Argentina. Este país, nuestros ricos son, digamos, ricos de menor rango. Además, si se compara con Venezuela, Colombia tiene una gran ventaja, que pudo haber sido esa sí a su vez la maldición. Las divisas a Colombia entran tradicionalmente a través de 260.000, hoy 570.000 familias cafeteras, mientras que en Venezuela entran a través de una empresa que se llama PDVSA. Cuando yo elijo presidente en Venezuela, elijo dos personas, elijo al presidente y a su compadre. El compadre es el que él nombra en PDVSA, ¿no?, y que maneja la exportación de 1 millón de barriles diarios de petróleo. En Colombia la estructura de producción cafetera hace que necesariamente la sociedad sea diferente. Decía un técnico de PDVSA algún día en un avión, mirando los derrames de petróleo que tenemos que corregir los colombianos, limpiar allí lo que habían hecho nuestras guerrillas, me decía: mire, embajador, no se preocupe, que si la tierra gira un poquito, el petróleo se pasa para Colombia y ustedes quedan de venezolanos, porque además compartimos el petróleo allí debajo, hasta el punto que hay el milkshake effect, el efecto de la leche malteada, y es que cuando se deja de explotar de un lado, sale más petróleo del otro. La segunda cuestión es, me quedé un poco confundido de un país traquetizado y que no reconoce a los negros, pero entiende su conflicto. No entendí. Si este país pudiera ser catalogado, yo diría que hay que apelar a la categoría de la CEPAL de nación inconclusa. Esta es una nación inconclusa. Pregunta en Bogotá, ¿no?, ¿qué responsabilidad tienen los bogotanos, o en Medellín, o incluso en Barranquilla, ¿no?, sobre la gran tragedia humanitaria que significó en este país el paramilitarismo? O sea, una tragedia sin precedentes. Ahí hubo hornos crematorios, hubo asesinados con culebras, hubo escuelas de descuartizamiento, ¿no? Un video hubo en YouTube que tal vez, no sé si vieron los estudiantes, en que un indígena que ya tiene una mano mutilada tiene que ponerle la otra al comandante paramilitar para que se la huele de un tajo. Esa tragedia no se siente en Bogotá, no se siente porque es una nación inconclusa. Los alemanes decidieron decir nunca más a la historia de horror que hubo en Alemania. Y los campos de concentración ni siquiera estaban en Alemania, Auschwitz no es en Alemania, ¿no? Sin embargo, para los alemanes como nación, ¿no?, la tragedia nazi era una tragedia de la nación. No se les hubiera ocurrido decir, como he oído aquí en Bogotá, pero es un problema de ustedes allá en los llanos y en Córdoba y en Sucre y en el Chocó,
¿Qué tenemos que ver nosotros en Bogotá con ese asunto? O sea que creo que es importante ver que somos una nación inconclusa y es tan ignorado en última instancia el tema del conflicto colombiano. Es decir, es tal la ignorancia de la opinión, tal vez ante la ausencia de partidos políticos importantes que lideren opiniones, que hagan propuestas a unos partidos políticos que giran alrededor, digamos, de variables diferentes de la interpretación histórica, de la propuesta política, de la propuesta ideológica, que el propio sector de la sociedad que aboga más por la solución militar tiene, por ejemplo, 2 diagnósticos sobre la guerrilla muy interesantes. Plinio Apuleyo Mendoza, de tanto en tanto, ala las barbas de los otros diciéndoles están equivocados. Pero usted encuentra, mis queridos profesores, Ángela, encuentran que hay unas personas que dicen es que la guerrilla es única y exclusivamente una banda de narcotraficantes. Y Plinio Apuleyo les dice, no, no digan eso. ¿No? Digan que la guerrilla quiere el poder político para establecer un régimen castochavista, porque ambas cosas son diferentes. Es decir, es diferente si las FARC, ¿no?, son una especie de extraño Pablo Escobar, ¿no?, que llegó a tener, es decir, 15.000 hombres, es decir, la banda delincuencial más grande de la historia de la humanidad, sin vendetas, ¿no?, y que ahora tiene 7.500. Eso es diferente a decir que las FARC son una organización compleja, en que hace presencia el narcotráfico, pero hay, digamos, unas raíces históricas, unos propósitos, una composición heterogénea dentro de las FARC, etc. De manera que yo quisiera disentir para comenzar en ese sentido. Creo que además, desde el punto de vista del análisis sistémico, habría que distinguir entre lo que es estructura, patrón y evento. Todo esto que pasa en este momento en nuestro país son eventos, es decir, son efluvios, circunstancias, y lo más interesante es ver la estructura y es ver los patrones. Oí esta mañana o hace un rato a alguien que decía de lo que había sido los procesos con el EM, etcétera. Bueno, yo vengo también fui joven igual que ustedes, eso me gusta decirlo porque me hace acordarme, ¿no? Pero cuando yo estaba en las aulas universitarias militaba en movimientos estudiantiles, en particular que estaban contra la lucha armada. Estábamos contra la lucha armada. Nos parecía entonces que la estrategia de la guerra, de guerrillas, era inadecuada, que la estrategia correcta era la movilización de masas, y pensábamos desde entonces que la guerra de guerrillas lo que iba a producir era una derechización de la sociedad, un agostamiento del movimiento de masas, etc. No estoy cobrando, pero creo que lo que pasó en la sociedad colombiana fue más o menos eso. Por último, para no alargarme, quisiera recordar una frase del ministro francés Odilon Barrot, que es traída a colación por Marx y Engels en la introducción a una de sus obras, tal vez el 18 Brumario de Luis Bonaparte. La legalidad nos mata. Sí, profesor, usted tiene razón. Hay en este país sectores a los que les conviene la guerra y tal vez al final, ya hoy en día, tampoco entiende uno, perdón, yo confieso mis perplejidades, ¿no?, que la lucha armada no es importante para nadie en este país, dijeron las encuestas, ¿no? Y sí, y después oigo decir que es que las elecciones las va a definir el problema de la lucha armada. Es decir, este es un país entonces que estaría en un grado de esquizofrenia muy interesante. Eso que no me interesa es lo que va a decidir mi voto, ¿no?, en las urnas. Pero tal vez lo que pasa es que la distinción no es entre paz y guerra en estricto, sino entre democracia y autoritarismo. La legalidad nos mata, decía Odilon Barrot. Hay gentes a las que no les gustaría un espacio democrático completo en el país, porque evidentemente, tengo el caso personal, yo tuve una escolta en algún cargo de esos que desempeñé, que un día que tenía que ir a Tunja, le dije que yo iba solo, y a las 2 horas estaba amenazado por un escuadrón, me llamaron los ministros y el DACE, que no podía ir solo a Tunja porque me estaban amenazando. Yo no sé por qué olisqueé, se dice olisqueé, que la amenaza venía de lo escolta, que quería viáticos e ir a Tunja. Y efectivamente me fui solo y no pasó nada, nadie me estaba amenazando, yo era tan desconocido como cualquiera, llevaba un mes en un cargo menor, ¿no? Entonces el síndrome del guardaespaldas también funciona en Colombia, es decir, en la medida en que estemos amenazados, ¿sí?, por la guerrilla, ¿sí?, hay mucha gente que tiene poder en la sociedad. Gracias.
cosita solo. Qué bueno, qué chévere que tengamos todas estas, ¿no?, opiniones divergentes, porque entonces podemos decir que este panel es un reflejo de la sociedad. Yo solamente voy a convertirme, les prometo, 2 minuticos en panelista y luego sigo siendo moderador, pero creo que por alusiones me toca 2 minuticos solo de panelista, lo que decían mis... Sí, 2 minuticos, le prometo, de reloj. Además, yo no he hecho carreta. Entonces, muy puntual. A lo que decían los queridos profesores, pues desde luego yo disiento muchísimo de lo que ustedes dicen. Primero, profesor, usted decía que muchas definiciones sobre el conflicto colombiano lo han hecho extranjeros. El historiador mayor de historia de España es un inglés. A mí no me molesta que sea un inglés, a lo mejor los españoles no hemos sabido hacerlo. O sea, el problema no es que sea el inglés, a lo mejor los españoles no supimos. ¿Por qué afirmo que creo que si hay un desconocimiento por parte de la población de lo que es realmente el conflicto? Porque lo veo todos los días. Porque hablo con mis alumnos de 20 años y de 30 años todos los días y no tienen ni puñetera idea, y perdónenme la palabra así de soez, de grosera, que soy... de lo que es ir al Chocó. Yo me fui con una mochila, estuve en el Chocó, supe que eran los Águilas Negras, supe lo que era la palma aceitera, me fui a Dabeiba, estuve en el Meta, antes estaba hablando con José de lo que era. Yo me fui con una mochila y yo no soy extranjera, yo soy inmigrante y trabajo para Colombia. Entonces los extranjeros no somos comunidad internacional. Los extranjeros que estamos aquí pagamos y trabajamos para Colombia. Eso creo que me gustaría que quedase claro. Entonces, si un inglés viene a darme lecciones sobre el conflicto vasco, vamos a tener un problema. Si un inglés viene a ayudarme y a decirme, oiga, nosotros hicimos eso así en Irlanda, ¿qué le parece a usted? Pues a mí me encantará conocer ese punto de vista. Y si no me sirve, desde luego yo no lo voy a tomar. Pero lo que sí quiero dejar claro, y ese sí es un punto de vista muy personal, es que cada vez que escucho la palabra Colombia es un caso único, veo barreras por todos sitios. Somalia es un caso único, Ucrania es un caso único, Ruanda es un caso único, Bosnia es un caso único. Y por eso no salieron de sus problemas. Entonces, me gustaría tener este país que es el mío, aunque tiene unas leyes de migración bastante duras, por cierto, este país que ya es el mío, pudiese, no sé, tener como esponja un montón de experiencias y que decida lo mejor que es para él, pero que no piense en ningún momento que se trata de dar lecciones. No, es compartir experiencias. Al menos eso es lo que yo hago y espero que me dejen hacerlo, porque disfruto mucho y sobre todo estoy aprendiendo tanto de este país que es que no me voy a ir. Así que simplemente quería decir eso. Muchas gracias. Por ahí había... Por aquí, Lilia primero, si queréis. Vamos de nuevo para allá. Una simple aclaración. Yo no dije Colombia caso único, sino caso especialmente complejo, y sería desde los paradigmas de la complejidad. Si quieren, hacemos eso entonces. Va hacia allá y luego me la devuelven, que les tengo 2 preguntitas. Bueno, yo quisiera aportar un poquito al análisis, en el entendido que estamos sobre el análisis un poco del pasado también, ¿no? Quisiera aportar 2 experiencias de tipo personal sobre qué tan lejos ha sido ese conflicto, y yo creo que para la juventud es muy importante conocer lo que voy a decir. Soy hija de militares y hermana de militares, y he oído en mi familia cualquier cantidad de historias hacia atrás. Y una de las historias es que de golpe alguien dice, es que son 40 años de conflicto, es que son 50 años de conflicto, y las cuentas que llevo yo de mi familia van por encima de los 60 y 70 años. Y algo más importante que quiero destacar aquí, en un foro al que estuve en el Partido Liberal hace como unos 4 o 5 años sobre la historia de los grandes presidentes y héroes del Partido Liberal entre 1850 y 1950, me quedé francamente aterrada, porque eran 4 sábados de recorrer la historia del país. Me quedé francamente aterrada que toda esa época, en 1850, ya veníamos de toda una cantidad de años de las luchas independentistas, ¿no? Pero entre 1850 y 1950, Colombia fue un escenario de guerra completo, ¿no? Eso me lo entero yo por los historiadores que
que comentaron. Empezando también porque había personajes como Benjamín Herrera, Manuel Murillo Toro, que fueron presidentes de por allá de 1890, 1870, y las guerras fueron tremendas, y recordemos que hacia 1900, 1901 fue la guerra de los 1000 días, ¿no?, que dejó la módica suma de más de 100.000 muertos. Entonces yo creo que dentro del pasado, aquí hay algo que hay que entrar a analizar desde el punto de vista sociológico, que no sé, en alguna reunión con economistas hablábamos de que había una coexistencia genética entre los colombianos sobre temas de violencia, que sería un tema de discusión. Pero a esto quisiera agregar que como economista pongo el tema en cuánto ha perdido este país en todos estos años, sobre todo en esta última época de guerra, y cuánto estaremos perdiendo. Solo pongo un dato, digamos, actualizado. Colombia se gasta aproximadamente más del 12% del PIB en guerra. Y para tenerlo, que eso es una cifra monumental, y para tenerlo más claro, pongamos cuánto se gasta en educación Colombia, y estamos hablando de aproximadamente el 3%, ¿no? Y en ciencia y tecnología estaríamos hablando del 0.4%, frente al 12% en el PIB. O sea, aquí también hay una pregunta muy de fondo: ¿quiénes son los señores de la guerra y quiénes se benefician de todo este manejo tan impresionante desde el punto de vista económico? Hice una cuenta de 10 años sobre el PIB a raíz de una intervención que hizo esta entidad internacional, Transparencia Internacional, donde decía que más o menos entre corrupción se iba más o menos el 10%, y otras firmas, el 10% del PIB del país. Hice la cuenta sobre los últimos 10 o 15 años, y eso daba una cifra superior a los casi más de 500 y pico billones de pesos, y eso que se estima, hemos estado hablando con multitud de expertos de distintas áreas que dicen eso se quedó corto, es mucho más alto, ¿no? Y estamos hablando de una corrupción que existe declarada por entidades internacionales, porque a veces alguien me dijo, y voy a poner el dedo en la llaga con este comentario que voy a hacer: Colombia no resuelve, estoy entre comillas, Colombia no quiere resolver su conflicto, ¿no? Porque el día que lo resuelva, ¿no?, mientras estén en conflicto, nadie se da cuenta de los porcentajes de corrupción tan violentos que hay. Cuando lo resuelva, entonces va a salir a flote todo el proceso de corrupción. Lo dejo a nivel de pensamiento y de aporte a la discusión, porque es que aquí está metido todo el proceso, y vuelvo y le doy el reconocimiento a la mención que hace el doctor Bula, cuando dice esto es un problema de tipo sistémico y de tipo complejo, obviamente. Sé por mis propias investigaciones qué quiere decir usted cuando habla de problemas de tipo sistémico y complejo. Realmente estamos ante un problema de tipo sistémico, y en la misma teoría general de sistemas se habla de que los problemas sociales, económicos e históricos, todos son de tipo complejo y sistémico. Todos se retroalimentan de diferentes maneras. Entonces, aquí no funciona. Voy a decir una última aporte. No funciona para nada el tema de la mente lineal en la solución de este tipo de procesos. No va a funcionar por la misma razón que menciona el doctor Bula. Este es un problema de tipo sistémico, y eso tiene unas propias maneras de resolverlo, ¿no? Pero además, entonces estamos ante una situación donde existen unas especies de señores de la guerra, y me informan a mí que hay países como los vendedores de armas internacionales, buena parte de Estados Unidos, Israel y otros países, que también tienen su agosto aquí aprovechado en este conflicto. Entonces, realmente esto hace que el conflicto sea cada vez… Y remato con una frase de un funcionario de la DEA que me dio hace unos años, que me dijo:
Colombia difícilmente podrá resolver su conflicto porque tiene una diferencia con otros, una diferencia muy crucial con otros conflictos. Le digo yo, ¿cuál? Entonces me dijo, la guerrilla y los paramilitares están financiados con temas del narcotráfico y eso les da mucho respiro. ¿Cómo se logró ganarle la negociación y cerrar las negociaciones con los de El Salvador o Guatemala? ¿No? Porque esta gente no tenía financiación, pero al tener la guerrilla una financiación de este corte, hace que sea muchísimo más complejo un problema de estos. Dejo para... Bueno, un poco retomando lo que dicen mis compañeros, yo me reafirmo en mi posición de que sí conocemos nuestro conflicto. Quizás los que no hemos aprendido a conocerlo, quizás seamos los de que nos dedicamos, que estamos aquí sentados en los centros de estudio y tenemos bastante la percepción de que esa conceptualización del conflicto que hacemos es la única y realmente asumimos que los otros no la tienen, que en las regiones, que la gente que vive día a día el conflicto no tenga la capacidad de conceptualizar qué es el conflicto no quiere decir que no lo entienda. Creo que incluso ha buscado los mecanismos para incluso aprovecharse de la situación de conflicto o peor aún, para paliar e invisibilizar su situación de dolor, una situación de dolor que no solo ellos la han tratado de paliar, sino que ha sido invisibilizada precisamente desde el centro. Creo que la mayor muestra de invisibilización del conflicto es la mesa de negociaciones, una mesa de negociaciones que para mí carece de absoluta legitimidad, porque precisamente la idea de que ellos, los que saben, el centro sí conoce el conflicto, es la muestra de que hoy estén negociando el dolor de muchos colombianos, pues las altas fuerzas militares, la élite política y los empresarios. Yo no veo por dónde están las víctimas, no veo por dónde están los campesinos. Se llegó al primer acuerdo en el primer punto de negociación que habla precisamente de una reforma al agro y yo no vi por dónde aparecieron, y es donde uno empieza a mirar qué tan legitimado está el gobierno, no porque tenga una vocación política de X o Y tipo, o porque sean corruptos o no lo sean, o sean buenos o sean malos. Pero a mí me resulta curioso que se llegue a un acuerdo sobre el agro con la guerrilla en La Habana y en este momento no se haya podido llegar a un acuerdo sobre el agro con los campesinos que están haciendo el paro agrario. Entonces, ¿quién es el que no entiende el país y el que no entiende el conflicto? Por otro lado, el doctor Bula hacía una acotación bastante interesante sobre quizá no estamos decidiendo entre la guerra y la paz, sino entre autoritarismo y democracia. Y yo digo, pues para mí uno de los sinónimos del autoritarismo es exclusión. Y desde esa perspectiva pues vamos a estar sometidos sí o sí a una dictadura, porque la exclusión a la que nos somete la corrupción en este país es bastante flagrante, y independientemente de cuál llegue allá arriba, pues realmente creo que eso no se va a solucionar. Tanto así que algo estoy de acuerdo con que dicen que hoy la paz no es el problema que se aparece referenciado como el primero de la gente. La gente yo creo que ya está empezando a ver mi problema es la corrupción, y no para atacarlo, vamos a reconocer, la gente también ha interiorizado el tema de la corrupción de una forma de no atacarla, sino porque yo estoy excluido de la mermelada, ¿cierto? Porque yo estoy excluido. No es que yo quiero combatir la situación de corrupción pagando impuestos, respetando las normas, no. La gente dice, ¿por qué a mí se me pillan y al otro no? ¿Sí? Eso es bueno, eso es malo, es quizás un mecanismo de defensa de una sociedad que ha sido excluida hasta de lo ilegal. Entonces es algo que hay que entrar a reflexionar. Por último, el tema del dinero y de cuánto podríamos desarrollarnos, crecer o lo que sea con el tema que nos vamos a ahorrar con la guerra, pues yo creo que eso es relativo, porque es que a mí, que mañana firmen los acuerdos no me garantiza que el dinero que se gastaba en la guerra se deje gastar también en la guerra, lo gastaremos en otra guerra totalmente diferente. Eso es una de las enseñanzas que nos dejó el proceso con los paramilitares. Hoy el dinero que nos gastamos en combatir a las BACRIM es igual o superior al que nos gastábamos combatiendo a los paramilitares. Con el modelo de posconflicto que tenemos, ¿qué creemos? Seguramente que dejaremos de pagar AK-47, pero pues empezaremos con las armas de corto alcance y para pues cuasi militarizar ¿a quién? A la policía en los centros urbanos. Entonces yo realmente que aquí creo, creo que todos estamos de acuerdo, que darse un acuerdo de paz que hoy parece que, o ayer con las elecciones, dio 3 pasos atrás, esperemos que no tanto como para que muera. Lo que uno puede ver es que el tema del posconflicto
y el acuerdo de paz no garantiza que ese dinero que se gastaba para la guerra militarizada vaya a llegar a las arcas de la educación, a las arcas de la salud. Seguramente va a llegar a las arcas de ¿qué? De los que luchen frente a ¿qué? Frente al problema de seguridad ciudadana que presentará la incapacidad que este país ya ha demostrado de ¿qué? De incluir a los desmovilizados en la vida civil. Yo voy a jugar un poco a la caja negra, a recoger un poco de los elementos ya tocados para lanzar algunas apreciaciones. Estoy totalmente de acuerdo con ese sector del sofá, digamos, en el cual la condición sistémica de Colombia es supremamente particular. Claro, tú decías, Ángela, muy bien que el caso colombiano no puede catalogarse como atípico porque todos son atípicos en últimas y comparten esa condición. Estoy totalmente de acuerdo con eso porque evidentemente muchos analistas han logrado lanzar la apreciación que Colombia está generando doctrina en la manera de cómo se entiende el conflicto o cómo se entienden los conflictos internos en los países. El caso de colombiano es que ya ni siquiera es interno, es una condición interméstica, ¿no? Entre lo doméstico y lo internacional. Y eso, digamos que tiene algunas particularidades y peculiaridades en que no todo se puede entender bajo la misma lupa de análisis. No es lo mismo hablar de Centroamérica, no es lo mismo hablar de Somalia, no es lo mismo hablar de Ruanda, que conmemoramos este año los 20 años del genocidio ruandés, es decir, porque los actores son diferentes por la condición sistémica que hablaba el exministro. Y paso por acá en este lado y creo que bajo el balance histórico que hacía usted, profesora, estoy totalmente de acuerdo con esa condición en la cual Colombia se ha movido casi que decimonónica frente a la condición de guerra y conflicto, ¿no? Tuve un profesor una vez en la universidad que decía que Colombia solamente tuvo 2 años de paz en su vida republicana, desde su gestación como Estado-nación. Señor, más o menos hacia principios del siglo XIX, antes inclusive de la condición, siglo XX, gracias, de la condición de la pérdida de Panamá, exactamente. Luego, sí quisiera tal vez traer a colación un autor que me llama mucho la atención y que yo también recojo lo mismo que decía Ángela, y es que a mí no me incomoda que nos estudien desde afuera, no me incomoda que lancen apreciaciones desde afuera, precisamente porque desde afuera es que se construye también muchas cosas. Y me refiero básicamente a que el profesor David Bushnell alguna vez recogió un libro en el cual decía que Colombia es una nación a pesar de sí misma, ¿no? Y precisamente aludía a eso. Otro profesor colombiano, pero con algunas estepas extranjeras, aludía en un libro que se llamaba Colombia, una nación, la nación soñada, es Eduardo Posada Carbó, y decía que los colombianos son violentos por naturaleza. Y una tesis bastante fuerte con la cual no comparto, pero generaba un poco de escaramuzas en la sociedad colombiana. Y vuelvo entonces a la otra condición de la profesora, y tal vez creo que hubo una falla en la condición estadística y de apreciación económica. El gasto militar en Colombia, el PIB, es del 3.7%, superior al de China, por ejemplo, superior al de Brasil. Es decir, gastamos más nosotros en seguridad y defensa que la misma China y que la misma Brasil. Ojo, 3.7% del PIB es lo que gasta, según cifras del CIPRI de Estocolmo. Incluye todo lo que hacen los privados Okay. también, Perfecto. ¿ya? Para poderse defender Okay. es no solo lo que gasta entre los militares, sino es el conjunto de la sociedad defendiéndose. Bueno, la condición es, esa cifra la retomo del Instituto para la Paz de Estocolmo, que es una de las autoridades más serias tal vez en esas condiciones, ¿no? Y lo siguiente que quiero traer tal vez un recorrido, y es que vuelvo a la misma alusión de los extranjeros estudiando a Colombia, y es la condición tal vez más especial que he logrado entender en los últimos 4 meses inclusive, del profesor Dominique Moissy. Tiene un libro que se llama La geopolítica de las emociones. En ese libro estudia 3 emociones, la esperanza, la humillación, el miedo. 3 emociones en las cuales encasilla a los países de acuerdo a sus categorías de análisis. Y hay un patrón en común de esas 3 categorías, y es la confianza. Dominique Moissy lanza esta serie de caracterizaciones frente a los países y dice que la esperanza, por ejemplo, está centrada en Asia, la humillación está en los países islámicos y el miedo está en Europa. Y desarrolla una serie de tesis con la cual dice que la confianza es el factor determinante para sentir esta serie de elementos.
Probablemente, de nuevo, la condición sistémica de Colombia es que reúne las tres. Hay gente que tiene humillación, hay percepciones humillantes, esperanzadoras, y la gente tiene miedo. Tiene miedo a qué va a pasar después del conflicto, porque no sabe si efectivamente se va a quedar en Bacrim o va a haber FARC-Crim, o va a existir más actores que van a involucrar esta primera apreciación. Bien. Yo voy a tocar dos puntos porque creo que hay una malinterpretación, y es, yo no estoy diciendo que no deban los extranjeros hablar sobre el conflicto en Colombia, solo que yo creo que cuando un extranjero dice que los colombianos no conocemos nuestro conflicto, debería tener un poquitico más de tacto, sobre todo porque se trata de un conflicto que lleva no 10, 20 años, sino que lleva prácticamente toda la historia nacional de este país. Es decir, yo no estoy negándolo, por el contrario, creo que los mejores trabajos que he leído sobre Colombia efectivamente son de extranjeros, no solo Bushnell, sino Pecó, o sea, tenemos realmente, es pletórico en extranjeros y con buenos trabajos, y creo que es valioso. Sino yo quisiera más bien no desconocer, sino discrepar de aquellas voces que tratan de decir que tratan de entender el conflicto, negando que los colombianos lo conozcamos, lo entendamos. Una razón simplemente para involucrar a las personas que están sentadas, y es, nosotros creemos que como colombianos bogotanos, estando estudiando en una universidad privada, tenemos un imaginario de lo que está ocurriendo en el país, y realmente es lo más probable que así no sea, porque en este país, les quiero recordar, ni siquiera un 1% de las personas alcanzan a entrar a la universidad pública, y cuando uno suma a los estudiantes de las privadas, estamos hablando acercándonos si acaso al 2%, y eso forma parte de una muy selecta minoría. Entonces yo creería que tenemos que empezar a aceptar desde Bogotá que nuestra visión está sesgada por la burbuja que representa Bogotá. Es efectivamente, y creo que coincido en su punto entonces, con que sí tenemos que reconocer que el conflicto es así, pero hay que ser muy cuidadoso porque, por ejemplo, yo se lo digo porque viviendo en México, recuerdo muchísimo lo delicado que era hacer una aseveración sobre la política mexicana allí. Y es porque México tiene una de las políticas internacionales más hábilmente manejadas, creo yo, del hemisferio. Es bastante hábil México haciéndolo. Y creo que eso es una buena posición porque hasta García Márquez, Álvaro Mutis, todos ellos se silenciaban ante el análisis de los problemas y contradicciones mexicanas. Y no estamos hablando de dos escritores de bajo nivel, estamos hablando de unos cuantos de los muchos colombianos que se mexicanizaron por el hecho de que nuestro país básicamente los expulsaba. Un aspecto que me parece interesante respecto al conflicto, para cerrar una cosa que creo que quedó un poco abierta, y es, sí, efectivamente es sistémico, y cuando yo hablaba de la maldición de los recursos es hasta qué punto los efectos de la maldición de los recursos inhiben a una sociedad de autorreconocerse en sus contradicciones. Yo, además de haber estudiado la realidad colombiana, que no considero que yo sea una eminencia en el tema, pero por ejemplo sí alguna vez intenté compararlo con el contexto de Angola. Angola hoy en día disfruta una paz costosísima, es probablemente el país más ambiguo del mundo, porque Luanda es una de las ciudades más difíciles de vivir. Yo tenía que hacer trabajo de campo en ese país, en esa ciudad, y solamente estar un mes allí costaba $5.000 para yo garantizar dos cosas: mi seguridad, es decir, mi integridad y poder dormir en un sitio, y agua. Es decir, este país que está en una supuesto posconflicto, realmente no lo está viviendo. ¿Por qué? Porque resulta que Angola es uno de los países más ricos en petróleo del planeta. La maldición de los recursos es el proceso por el cual la extracción de un producto, sea legal o ilegal, genera rentas tan altas que llegan a superar cualquier posibilidad de que el tejido social se reconstruya, sea porque hay un conflicto o el desorden que causa una economía digamos disparada o recalentándose. Eso pasa en Angola. Desde ese punto de vista, uno creería que Angola en su posconflicto debería darle cabida a toda la sociedad, darle permiso a todos de disfrutar una paz, una tranquilidad, pero realmente lo que hay en Angola es una cantidad de factores que inciden en la seguridad de las personas que inhibe a siquiera a los extranjeros a ir a visitarla. Yo no creo que en Colombia estemos viviendo una situación tan extrema, pero yo
estoy presto a pensar que si Colombia tuviese, ¿sí?, un producto legal como el petróleo, por el cual hay un conflicto tan prolongado como el nuestro, muy seguramente el interés de la comunidad internacional sería del triple. ¿Por qué? Porque se trata de un producto legal. Como resulta que es un problema ilegal, moralmente los países de la comunidad internacional no se sienten cómodos tocando el tema, porque saben que después de estos, en los mismos países donde se discuten, todo el tiempo se están polvoreando la nariz. Eso genera la parte inmoral de cómo se percibe en la comunidad internacional un problema. Eso es un problema importante. Creo que el trabajo que usted menciona habla un poco de eso. ¿Hasta qué punto la moralidad sobre la que se sostiene el régimen internacional que hoy en día vivimos depende de eso? ¿Hasta qué punto es justo preguntarse sobre un problema en un país X o Y? Yo creo que el producto de que en nuestro país haya como tanto desconocimiento internacionalmente, realmente ha perdido muchísima relevancia el conflicto en Colombia desde hace tiempo. O sea, a Colombia no le importa tanto a la comunidad internacional, no porque no sea importante, sino porque uno de los factores por los cuales se está dando es causa sonrojo a nivel internacional. El consumo en Inglaterra, Estados Unidos, España, Francia de cocaína es increíble, y ese es uno de los factores de guerra, ¿sí? Ese es uno de los factores por los cuales es difícil que toquen el tema y que lo entiendan. Es simplemente ese comentario. Me permito indicar que vamos ya justos de tiempo, con lo cual, Germán, respondes si quieres y abrimos turno de preguntas de público. Yo me guardo mis dos preguntas y si no hay las lanzo, pero si no las retiro. Perfecto. Yo creo que lo más interesante aquí es aprender de los colegas. Creo que tenemos, con el profesor Guerrero, se sienten unas diferencias epistemológicas de qué es conocer, etcétera. De manera que no estamos probablemente en desacuerdo. Evidentemente la gente en las regiones, Colombia se caracteriza por ser un país con resiliencia, es como un milagro, ¿no? En ese sentido son las frases poéticas de Borges, etcétera, pero incluso podrían aterrizarse en estudios mucho más académicamente más sólidos que la poesía borgiana, y es cómo ha hecho este país para resistir, ¿verdad?, corrupción, narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo. Un chileno, por allá por el año 88, que le dije en un avión, pero usted el milagro chileno, me dice, milagro el de ustedes, ¿no?, que es el único país que en la década del 80 creció, no fuimos parte de la década perdida de América Latina, a pesar de cargar con esos fardos. Mira que yo diría que esa discusión no valdría la pena. Yo soy de provincia y justamente cuando digo que esta es una nación inconclusa es porque siento que en este país los negros, los indígenas e incluso los provincianos no somos muy reconocidos como la misma nación. Por eso es una nación inconclusa. La segunda cuestión, la doctora Iria Beatriz dice cuánto generaría económicamente bajar el letrero, como se dice, del tema de las FARC y del ELN. Yo estoy de acuerdo no solamente en términos de presupuesto, creo que obviamente no va a ser tan inmediato, y en eso coincido con el profesor Guerrero, pero también hay, digamos, una importante expectativa sobre inversión privada interna y externa en Colombia en un nuevo escenario, y creo que hoy que tenemos una tasa de desempleo de un dígito, con un aumento de la inversión privada nacional y extranjera en el campo y en la ciudad, eso significaría un escenario muy interesante en los próximos años en términos de entusiasmo, de progreso, etc. Los extranjeros han hecho aportaciones muy importantes desde el punto de vista conceptual a Colombia, porque es que los cerebros cuando estudian documentos y estudian realidades no se les pide visa, afortunadamente. Entonces, Pecó vino a Colombia temprano y estudió Colombia y ha hecho aportaciones fundamentales, como decir, por ejemplo, que no hay en Colombia una guerra civil, sino una guerra contra la sociedad, así se titula su libro, y es precisamente lo importante de celebrar 50 años de la fundación de las FARC y el ELN, celebrar, lo digo en el sentido conmemorar, bueno, saber que van 50 años, no importa qué emoción desate en la persona que lo menciona, es porque este conflicto, el que se formalizó en el 64, es distinto de todos los anteriores, ¿no? Y esa es la particularidad que valdría la pena no echar en saco roto. Los conflictos hasta antes de la violencia a mitad de siglo eran conflictos entre caudillos, ¿no? Y se resolvían como se resuelven los conflictos entre caudillos, ¿no?
con la Constitución del 86, con las batallas de Palo Negro, de Peralonso, y en fin, 100 años de soledad y el coronel Aureliano Buendía, ya no peleó más compadre, etcétera, pero eso era otro tipo de asunto. Lo de mediados de siglo, estudiado por Germán Guzmán Campos, por Umaña, etcétera, y también profesor Ockwitz, que hizo esos aportes geniales ya para esa época, también es una cosa un poco diferente. Ahora lo que tenemos es una contestación al régimen democrático desde el 64, una supuesta guerrilla de orientación marxista, digamos, de alguna manera, y ese es el punto concreto de qué ha pasado en 50 años con esa guerrilla específica. Entonces, obviamente, Manuel Marulanda dijo que eran unas gallinas y unos caballos que le habían matado. Eso fue muy interesante y forma parte, digamos, como de una especie de realismo mágico colombiano, porque hubiera sido fácil devolver las gallinas y los marranos. Entonces, el cuento es qué ha pasado allá para acá, ¿no? Y qué papel juega el narcotráfico hoy. El narcotráfico, evidentemente, como lo han dicho ustedes, alimenta de tal manera el conflicto armado en Colombia que hace particularmente difícil su solución. Pero la negociación que hay en La Habana tiene un componente de narcotráfico y un componente fundamentalmente político, ¿sí? Y ese componente político no tiene nada que ver con reconocer estatus romántico a la guerrilla, es una cosa bastante más compleja, digamos, de una serie de matices claroscuros, ¿sí? Entre un pequeño reconocimiento a su aportación que pudiera haber en relación con la estructura semifeudal de tenencia de la tierra en el campo, pero no muchas más aportaciones, porque evidentemente los problemas de Colombia van por otro lado y lo de la corrupción me parece crucial. Creo que ha habido un aporte fundamental de este panel y yo quiero felicitarme de ser parte de él. Simplemente voy a sintetizar lo que creo haber entendido, pero yo decía que el problema es entre autoritarismo y democracia. Y claro, la corrupción se beneficia del autoritarismo, ¿no? De manera que, en cierto modo, todo este cuento de que hay que atender la guerra a los terroristas, etcétera, etcétera, ¿no? Es también una buena mampara para seguir entrando a saco en los recursos públicos colombianos en un nivel de corrupción que no había conocido jamás en nuestro país en la historia. Listo, pues vamos a abrir el turno de preguntas. Simplemente voy a hacer un par de comentarios mientras vemos las manos que se levantan, y es, quizá lo que pasa con el conflicto colombiano es lo contrario, está sobrediagnosticado y eso genera inhibición. Realmente, se ha tocado todos los palos, se ha dicho todo, se ha probado gran parte de eso y se sigue sin llegar a una solución porque el conflicto muta. Y eso es un elemento que no hay que olvidar. El conflicto es constantemente mutando, degradándose, y eso genera sus dificultades. Después, lo último, una de las cosas que ha tocado, y tenía la palabra resiliencia aquí, con lo cual Germán se me ha adelantado en ese patrón, esa tendencia de esa relación entre estructura, patrón y evento, esa resiliencia del conflicto, esos 60, 70 años del conflicto, ¿qué elementos particulares incorpora? Creo que me vas a dejar viendo lo del Caguán, Germán, pero si hay tiempo sí me gustaría, porque este es el único panel que tenemos que es completamente de colombianos. En los otros tenemos extranjeros, y el efecto del Caguán creo que es algo muy peculiar y muy interiorizado por los colombianos. Cómo vivieron esa experiencia del Caguán, cómo ha marcado su acercamiento a otros procesos, a este proceso en concreto. Y pareciera, de vuestras palabras, también podríamos decir que pareciera que hay una lógica que se enfrenta actualmente, que estaríamos entre los beneficios de la guerra, los costes del posconflicto, en la cual los dos tienen unos costes y los dos tienen unos beneficiados y unos perdedores. Y en eso se produce una competencia de lógicas en la cual quien domine o quien acabe determinando ese espacio será el que pueda sellar el conflicto o dirigirlo en la dirección que le interese. Pero, como decía, pues abrimos a aquellos que quieran hacer preguntas. Me toca además hacer el paseante. Soy Oliverio Moreno, soy docente aquí en la Universidad Santo Tomás. Valoro y agradezco la presencia de los ponentes y los puntos de vista que han querido presentar. Yo quisiera compartir algunos aspectos de reflexión y de pronto pensar a ver si alcanza a haber réplica allí entre los panelistas. El primero, tuve la oportunidad de leer un estudio por allá del siglo pasado,
de finales de la década de los 90. Y en este estudio decía que de un 100% de dinero que mueve el narcotráfico en Colombia, el 1% se queda en Colombia. Y así como, si eso es cierto, esa idea me quedó rondando y es capaz de corromper tantas estructuras. Segundo, tuve la oportunidad de hablar con el embajador de Colombia, no sé si ante la Santa Sede o ante el gobierno italiano, Guillermo León Escobar, y le decía, bueno, están en unas conversaciones, hay unos diálogos de paz allí en el Caguán, donde yo trabajo y donde yo trabajé 6 años. Ahora al regresar a Colombia, ¿vamos a encontrar paz? Me decía, no, eso no sea iluso. Si el gobierno Pastrana lograra sentar unas políticas de paz, la paz sería posible en unos 10 años. La pregunta es, bueno, ¿ya el país sentó las políticas de paz o hay que esperar otros 15 años? Tercero, en torno a la maldición de los recursos naturales. Alguna vez tuve la oportunidad de leer de que por cada dólar extranjero que se invierte en Colombia, esos generosos inversores sacan 2. Entonces, ¿la paz para qué? ¿Para ganar adeptos políticos y votos? ¿O realmente los idearios colectivos de la vida cotidiana de los colombianos que trabajamos en el campo? Yo he trabajado en varias regiones de este país. ¿Cómo se van a cambiar esos idearios colectivos? Gracias. Si les parece, tomamos 2 o 3 y así nos es más fácil articular una respuesta. Muy buenas tardes, mi nombre es José Asprilla. De verdad llegué acá, me enviaron un correo y estoy feliz de haber asistido al evento, pero de verdad creo que como que tenía ganas de salir corriendo cuando el compañero nos habla y nos hace una reflexión sobre África, Nigeria, y luego involucra a los afro. No utilizo el término que el compañero utilizó como que fue negro, no lo conozco, porque tampoco le di a blanco, ¿sí? Entonces me gustaría que nos profundizara un poco sobre ese tema de negros. Gracias. O sea, ¿qué tiene que ver el negro con el desarrollo de un país como Colombia cuando nosotros también ayudamos a construir ciudad, a construir nación? Gracias. ¿Alguna más? Pues vamos con estas y si te da tiempo, Germán, lo del Caguán. Bueno, creo que recogiendo un poco lo que decía el profesor, mire, y de nuevo, insisto en la condición del exministro, de la condición sistémica colombiana. Mira, hace poco leí unos estudios que estaban diciendo y aseveraban que las FARC ya no se nutren del narcotráfico como lo hacían hace unos 10, 15 años. La principal fuente de financiación de las FARC es la minería ilegal. Es tal vez la que puntea en la lista, en su score, tal vez, de fuentes de financiación. Lo otro, y es volviendo a la condición sistémica del conflicto colombiano, y ni siquiera del conflicto, del modus operandi, tal vez, del hábitat y coexistencia de las FARC. Por ejemplo, ni siquiera usan patrones de dinero para intercambiar bienes y servicios. Me refiero puntualmente a lo siguiente, y es que con 1 kilo de cocaína en los Estados Unidos y en Asia Central inclusive, es tan sistémico que inclusive todo el sistema internacional puede estar involucrado en la condición de las FARC, y es que con 1 kilo de cocaína pueden comprar 1000 kilos, es decir, 1 tonelada de rifles de asalto AK-47. Y eso está, y se los digo, espero no repercuta en mi cargo, pero es una condición de inteligencia militar. 1000 kilos representan 1 solo kilo de cocaína, de fusiles de asalto AK-47. Entonces, fíjese usted cómo es la lógica más que sistémica, compleja, tal vez un poco más de interdependencia frente a lo que significa la dinámica económica de las FARC. Lo otro, frente a la condición tal vez un poco más econométrica, tal vez, hace poco, y les cuento la anécdota brevemente, hace poco, un par de meses inclusive, estuve frente al Cuerpo de Generales y Alto Mando, efectivamente discutiendo sobre qué era más costoso, si la guerra o la paz. Así, en términos dicotómicos, blanco y negro, ¿qué es más costoso, la guerra o la paz? Muchos de ellos llegaron a la conclusión que era mucho más costosa la guerra. Pero yo les decía, póngase a pensar,
puede ser inclusive mucha más costosa la paz en Colombia, porque no es lo mismo hablar de la paz en Noruega o en Suiza que la paz colombiana, que tiene que reconstruir para llegar a un escenario. Y a lo que voy precisamente es, con una pistola 9 milímetros, lo que vale una pistola 9 milímetros se pueden comprar más o menos entre 140 y 200 vasos de leche. Así es, pero tan sistémico es, como lo dice el exministro, que va a ser más costosa esa condición de comprarle los vasos de leche a los niños con escasos recursos, que hay que sistematizar y ser sostenible el vaso de leche al niño para que le quite el hambre. Es decir, con un solo vaso de leche no se le va a quitar el hambre al niño y mañana va a tener hambre, ¿no? Es decir, puede ser incluso un poco más costoso la dinámica del post-conflicto para reconstruir un escenario de lo que solemos llamar paz, que a veces no sabemos qué es, que inclusive estar en la guerra, ¿no? Sin decir que hago apología a alguno de los dos eventos, es decir, es una condición más académica para que entendamos la lógica. Colgarme de tu intervención en este sentido. Hay sectores en Colombia que le tienen temor a la firma de un acuerdo con la FARC, y el temor tiene que ver con que, desaparecida la FARC, deberían fortalecerse los movimientos populares en Colombia. Y en cierto modo prefieren que pase eso de la guerra allá en los confines, ¿no?, a tener que afrontar el problema social complejo que quedó, digamos, sepultado en décadas de suplantación de la lucha de masas por la guerrilla. Me parece que esa reflexión es bastante... Ahora, el dólar que entra y los dólares que salen de la inversión extranjera. La inversión extranjera en Colombia, de alguna manera, está ligada al conflicto también. De hecho, el ELN es hijo de la Mannesmann. Se sabe que el ELN, cuando estaba a punto de rendirse, contribuyó para que una firma alemana construyera el oleoducto que había ganado en una licitación. La licitación traía una cláusula de pronto pago, digamos, si lo hacían en determinado tiempo se les daba una prima. La prima fue a dar a manos del ELN, ellos hicieron su oleoducto y se fueron, y nos dejaron otra vez incendiada la guerrilla en Colombia. Es decir, la inversión extranjera de tipo extractivo en minería y en petróleo no es muy responsable con Colombia, porque es el tipo de inversión típica de Orito, Putumayo, del Difícil, etcétera, donde la compañía extranjera va, saca lo que tiene que sacar y se larga, y ese no es problema suyo, el problema social y ambiental, con todos los estudios que hay. Entonces, el tipo nuevo de inversión que tiene que llegar en Colombia es una inversión de alto valor agregado tecnológico, ¿verdad?, que viene a jugársela en Colombia con las industrias colombianas, estableciéndose aquí para el largo plazo. Es decir, es un cambio completo de mentalidad, y en eso tiene razón el profesor que hizo la intervención, igual que en el cambio cultural. La gran maldición, en mi modo de ver, de nuestro país es que no completó la revolución democrática, y tenemos en el campo colombiano, es decir, si en la ciudad tenemos un déficit de ciudadanía, somos tan pocos ciudadanos que nos vapulean los bancos, las compañías de celulares, las de seguros, todo el mundo hace con uno más o menos lo que quiere. Ahora imaginémonos nosotros los que estamos en la ciudad, imaginémonos lo que pasa en el campo, imaginemos lo que pasa en las zonas de población afrodescendiente. Mi padre, que tenía rasgos afros también, un columnista de Bogotá, no hablaba de televisión en blanco y negro, sino de televisión en blanco y bula, de manera que eso me exime de cualquier posibilidad de estar cerca del racismo, aunque lo quiero bastante. Pero quiero decir que cuando se usó aquí, y salgo en defensa del profesor, la palabra negro no se usa con racismo, se usa igual que lo usaron las panteras negras y el Black Power. Ese es un problema, digamos, de una semántica que es interesante, pero al final de lo que se trata es de si consideramos a todos los seres humanos de este planeta como seres iguales, ¿no?, e iguales de verdad. Colombia todavía no considera seres iguales de verdad a todos sus 45 millones de habitantes, y por eso, yo repito, es una nación inconclusa. Si tú quieres primero. ¿Cómo quieres? ¿Por qué vais por la... Si quieres, entonces, respondes vale. tú ahí, y Lidia, si quieres, respondes y enganchas con la pregunta que yo dejé también. Vale. Un poco retomando lo que decía el profesor, me parece que hace una pregunta muy interesante, y si están sentadas las bases de la paz. Y yo personalmente creo que no, aunque eso no necesariamente tenga que verse como un impedimento para seguir esforzándonos en alcanzar al menos esa paz restrictiva que se nos vende ahora, que es la paz de la
que surtirá de unas negociaciones con estos grupos armados, las FARC, y pues espero en lo posible también con el ELN y pronto. ¿Por qué? Hay que entrar a ver un tema y es, cuando se habla de la maldición de los recursos, yo un poco he tratado un poco de acuñar un concepto que es la mercantilización de la beligerancia. Y es el producto, hombre, no es nada que yo me haya inventado, quizá lo he llamado diferente, nada de lo que nadie haya hablado antes, y es con el fin de la Guerra Fría, los grupos subversivos tienen un debate, o siguen dando primacía a la ideología, y frente a la muerte, en principio, en ese entonces, de la dicotomía ideológica que se daba entre este y oeste, pues llegará a negociar desde esa ideología, porque obviamente los recursos que provenían del apoyo ideológico desaparecen, no solamente internacional, sino internamente, o dejar a un lado la primacía de la ideología y darle primacía al brazo militar para mantener vigencia. Países como como Colombia, como Angola, con los diamantes de sangre, muchas zonas de África con las maderas preciosas, aquí con el narcotráfico, ahora como bien mencionó el profesor con la minería, pues se dio un plus. Hoy nadie juzga, nadie sale a defender la base ideológica de la guerrilla. Nadie la sale a defender, pero creo que si no se entiende desde el producto de unas consecuencias de unos eventos históricos, y es que la guerrilla, para ser vigente, tenía que renunciar a su ideología y dedicarse a fortalecer su brazo militar. Ya nadie le iba a comprar el discurso ideológico. ¿Qué es lo único que le iban a comprar? El miedo, y el miedo se compraba con dinero. ¿Y de dónde salía ese dinero? De lo que llamamos los recursos de alto valor de circulación internacional, pero de fácil extracción. En inglés creo que tienen un nombre específico, no me acuerdo ahora. Y eso nos lleva a una situación hoy. ¿Estamos preparados para esta paz? Yo espero que sí. Es que cuando hacemos las críticas, todo el mundo sale, y ahí lo vimos en el debate electoral, que los enemigos de la paz. Sí, y es que parece que, y dicen, es que los uribistas se conectaron con la extrema izquierda por detrás y todos son enemigos de la paz. No somos enemigos de paz, quizás somos enemigos de la metodología y de la oscuridad con que se está llevando, con no ser conscientes de qué realmente lo que queremos. Yo creo que no me considero un experto, ni como decía Juan Carlos, una eminencia en el conflicto, pero alguna percepción tengo y creo que tengo algún criterio. Y yo creo y me pregunto, ¿qué le vamos a ofrecer ya no a los altos mandos de la guerrilla? Ellos seguramente irán al Congreso, alguno seguramente estará asilado en países de Europa, esas cosas se negociarán. ¿Qué vamos a hacer con los mandos medios y los bajos? Que saben cuáles son los circuitos por donde transcurre la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando. ¿Qué les vamos a dar? Un cupo en el SENA, un subsidio para que saquen una casa de interés social, un salario mínimo, cuando saben ellos que en sus regiones tienen acceso a dinero, a reconocimiento producto del miedo o de lo que sea, tienen derecho a algo que en la legalidad no han conocido y difícilmente van a conocer. Y yo me pregunto, aparte de eso, ¿estamos preparados para recibirles? Todos queremos que se firmen los acuerdos desde la superficialidad que nos da la burbuja del centro de Bogotá. Pero ¿están los padres dispuestos a que los guerrilleros se sienten al lado de sus hijos en las universidades? ¿A que se monten al lado en el Transmilenio? ¿Están dispuestos a contratar gente en sus empresas? Sí, a que mañana una niña llegue y diga, mire, le presento a mi compañero desmovilizado, estoy enamorado y quiero casarme con él. Difícil, o al revés. No estamos dispuestos a eso. Creo que necesitamos un proceso de educación respecto a las consecuencias de la paz que no hemos asumido. Y como no lo hemos asumido, veo con pesimismo, desgraciadamente debo decirlo y con el dolor del alma, veo con pesimismo el posconflicto en Colombia. Quizás están sentadas las bases políticas para el acuerdo, pero las bases políticas, sociales y culturales para la paz no están construidas ni se está pensando en que se construyan. Ok, yo quisiera, dijéramos, aportar una idea de que pareciera que el conflicto es una total desesperanza, ¿no? Y yo quisiera aportar
algunas ideas positivas. Y por razón del tiempo, dijéramos, voy a mencionar solamente las cosas fundamentales. Sí, de la brevedad, porque tenemos 5 minutos Sí. para que nos desalojen violentamente del salón. Entonces, el tema es que realmente la preparación para el posconflicto en cualquiera de los casos tiene que pasar por 3 situaciones mínimas del siguiente estilo. Primero, un plan nacional, un pacto nacional de transparencia contra la corrupción, porque mientras ese foco esté allí, también será motivo de guerra, ¿no? Eso lo hemos analizado. Segundo, realmente un plan de desarrollo realmente muy bien estructurado en torno a una prioridad que nosotros hemos venido pensando desde tiempo atrás, que es el empleo. Es decir, este país todavía no supera los niveles de empleo necesarios. Por lo tanto, la prioridad en este momento, alguien me pudiera decir, no, es el agro, es el no sé qué, no. La prioridad es el empleo, porque tenemos que darle empleo a toda la población en una fase equitativa, con situaciones de alguna manera equitativas para toda la sociedad, en cumplimiento de una igualdad de derechos, como decía el doctor Bula, pero fundamentalmente empleo. Segundo, educación. Educación a la lata, y no solamente educación básica y secundaria. Nosotros proponemos que adicional a todo eso se proponga la extensión de la democratización de la educación universitaria extensiva. Si esos 2 elementos no se dan, estamos en la sociedad del conocimiento, pleno siglo XXI, tenemos que educar nuestra sociedad para todos los posconflictos y todas las razones, ¿no? De manera que el empleo y la educación, aparte de las otras cosas que serían muy importantes, nosotros tenemos toda una presentación sobre cuál podría ser el plan de desarrollo del posconflicto, pero además también tenemos información, que la menciona muy bien el doctor Bula, sobre el interés impresionante de los inversionistas internacionales en Colombia, aún en el conflicto. Entonces, ustedes imaginan cómo seríamos sin conflicto. Estaríamos disparados en interés a nivel mundial. Y finalmente, dejarles esta última perlita. Colombia tiene toda la capacidad de ser la despensa de América Latina y ni siquiera pensamos en eso. Bien. Solamente quiero hacer una réplica a 3 cosas allí que menciona usted. Primero, en términos de educación, eso es absolutamente cierto, pero también note cuál ha sido la respuesta del gobierno al problema de la educación, que ha sido arrinconar un poco cada vez más de la agenda central el tema. Y lo mismo con el campo, ¿no? Porque yo recuerdo muchísimo el presidente Santos con todo el jolgorio nos decía hace 4 años casi, cuando empezaba su gobierno, que él iba a hacer como una versión colombiana del Certado brasilero, que es una zona de agroindustria, y era básicamente por una modificación de suelos en la zona de la Orinoquía. Yo no sé si hoy en día se pueda con la sequía que hay, pero eso también es, los resultados son pobres. Y en el punto tercero de la agenda de negociaciones en La Habana, acuérdese que hay un punto de llegada en torno al tema del narcotráfico, cuando hoy en día tenemos uno de los históricamente en nuestro país, el Congreso tiene un 27% de personas que están involucrados en casos asociados directa o indirectamente con narcotráfico, es decir, se trata de bastantes curules en nuestro Congreso, es decir, que aquí se legisla con la misma mano con la cual se está recibiendo probablemente el dinero del negocio. Antes de empezar mi respuesta, yo me disculpo si esa fue la percepción que usted tuvo. Yo no me parece que sea anormal que me lo diga, porque yo creo que nada más sistémico en Colombia que el racismo, ¿sí? Y es sistémico en el sentido de, mire usted por qué Chocó y la costa colombiana son las zonas donde viven el 24% de la población que es afrodescendiente. Puede estar un poquito pifiado en la cifra, pero es aproximadamente el 20% cuando menos. Yo creo que es el 24% según una cifra que leí hace más o menos 2 años. Es en las zonas donde los fugitivos esclavos tenían que esconderse porque eran inaccesibles. Se trata del Chocó, los pies de piedemonte de las puntas de las serranías en todas las cordilleras colombianas, y esos son los sitios de marginación desde la época colonial, es decir, después de trabajar, ser esclavizados en las minas, o casi en los ámbitos urbanos no se daba, pero eran las minas sobre todo, los fugitivos se iban a lo que llaman los palenques. Y esa es una de las razones por qué Chocó todavía
produce respuestas como la de uno de nuestros padres de la patria, en uno de los del Senado de Antioquia, respondió respecto a qué pasaba si uno invertía en Chocó. ¿Sí? Nada más y nada menos que uno de los padres de la patria, el dinero nuestro, los impuestos, va allí a alimentar las ideas de una persona que consideraba que era una pérdida de tiempo. No quiero mencionar el chiste porque es muy vulgar. Eso significa que en Colombia ya tenemos internalizado el hecho de que la marginalidad está allí. Yo me disculpo si esa fue la interpretación que usted tuvo, yo no quería decir eso. Por el contrario, yo creo que estoy consciente plenamente de los efectos que tiene esa no inclusión, y es porque cada día que usted trabaja por este país, usted mismo reconoce el problema serio de marginación y que finalmente lleva a que los afrodescendientes en Colombia vivan en guetos. Simplemente yo no sé si usted lo conozca el problema, pero para conseguir una habitación, una persona recién desplazada, sea de Bucaramanga, de Barranca, de Buenaventura, de la costa pacífica, de la costa atlántica, que sea afrodescendiente, la tiene bien difícil. Conseguir una habitación, así tenga el dinero. Y esa es una de las razones por las cuales en Bogotá se reproducen esos espacios como guetos en la ciudad. Y creo que usted debe saber muy bien que así es. Hay unas zonas en Bogotá donde terminan viviendo los afrodescendientes. ¿Por qué? Porque el resto de la sociedad no los incluye. El día que en Colombia esa inclusión ocurra, yo creo que muy probablemente vamos a poder contar una historia más completa de lo que debería ser la paz, porque incluye afrodescendientes, mestizos, indígenas, campesinos, mujeres. Todos esos son los actores sociales que deben involucrarse en la resolución del conflicto y que muy seguramente son de las que menos se discuten en La Habana. Ese es mi comentario. Pues hasta aquí llegamos. Ángela, si quieres dar unas últimas palabras y cerramos, y yo les emplazo mañana a la misma hora, en el mismo lugar, para seguir viéndome, en este caso, en otro punto de otra silla. Pues muchísimas gracias a los panelistas. Creo que al menos yo he generado muchísimas preguntas. De eso se trata. Ya saben que las respuestas cada uno le da la respuesta que quiera, pero lo importante es que sigamos haciendo preguntas y nada más, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un placer de verdad tenerlos y muchísimas gracias por compartir con nosotros.